de la forma posible, porque de repente se pone medio porfiado. Ya, nosotros estamos viendo el tema de las funciones proposicionales. Función proposicional. Proposicional. ¿Sí? Netamente se representan igual que una función matemática, p de x. Esa es una función proposicional que tiene, por ejemplo, una sola variable. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, sería x mayor que 3. Eso se considera una función proposicional. No es una proposición porque no sabemos el valor que tiene x. Ahora, x pertenece siempre a un conjunto de valores. Ese conjunto se va a llamar universo. ¿Ya? También ese conjunto se puede llamar espacio. O también, como suelen llamarlo en matemática, se va a llamar dominio. Así que se pueden usar varias notaciones. ¿Sí? Para eso. Ahora, cuando yo le doy un valor a esa proposición, perdón, a esa variable, la variable x, si yo le doy un valor, por ejemplo, p de 2, se convierte inmediatamente en una proposición y por lo tanto tiene un valor de verdad. 2 es mayor que 3, esa es una proposición que va a ser falsa. ¿Ya? Hasta ahí habíamos llegado y bueno, la función proposicional puede tener más variables, por ejemplo x, y, una función con dos variables. Pueden ser también oraciones comunes, como poder decir, qué sé yo, el estudiante o el alumno x está, qué sé yo, prestando atención. Prestando atención. Se considera una función proposicional, ¿cierto? No sabemos qué valor tiene esa variable, que es la x. Pero si yo le asigno un valor, se convierte en una proposición. Si yo digo el alumno Camilo está prestando atención, ahora esa es una proposición falsa, ¿cierto? No, verdadera. Entonces, hasta ahí habíamos llegado y luego pasábamos a otro punto, que es el tema de los cuantificadores. ¿Ya? Me voy a ir al chat que lo sentí, a lo mejor es algo importante. Yo diría que es falsa. Ya. Muy bien, sigamos. Bueno, el otro tema que nosotros vimos ese día y que creo yo que da un poquito más de trabajo son los cuantificadores. ¿Ya? Cuantificadores. ¿Ok? Ahora, los cuantificadores, si yo los pudiera definir, escribir acá una definición, yo les diría que son, o más que una definición, una observación, que son muy utilizados en matemática, ya que sirven para indicar cuántos casos existen de una situación dada. ¿Ya? Y estos cuantificadores van a ser dos, principalmente, que son el universal, eso habíamos visto en la clase pasada, universal, ¿cierto? Disculpen la letra. Y el existencial. Y el existencial. Ahí están los dos. El primero se denota por este símbolo matemático y el segundo con este símbolo matemático. Y una de las cosas importantes a tener en cuenta son sinónimos de estos símbolos. Por ejemplo, el primero, nosotros podríamos decir que es un para todo. ¿Ya? El segundo, o mejor, un segundo sinónimo, para cada. Voy a colocar algunos para que los tengan. Para cualquier. En fin, para cualquier. La semana pasada igual di otros más. Sean todos los X, qué sé yo. La semana pasada igual yo les decía cada uno, ninguno. Entonces ahí estoy haciendo alusión a un para todo. Pero tienen que entenderse así bien esto, que es todo, absolutamente todo. ¿Ya?
El existencial, sin embargo, no hace alusión a todos. Si no, no existiría el para todos. El existencial hace referencia a que existe uno o más. Pero si llegan a ser todos, inmediatamente me paso al otro cuantificador. ¿Ya? Así que aquí no se reconoce una equivalencia como, si existen todos, es un para todos. ¿Ok? El existencial, entonces, algunos sinónimos podrían decirse hay, al menos uno, eso lo dijimos en la clase pasada. El más típico, existe, algún, algunos, ¿cierto? Existe por lo menos, y ahí puedo seguir yo con la oración. Entonces ahí están los dos cuantificadores. Si ustedes buscan por ahí material, siempre se van a encontrar con los dos. Sin embargo, hay una variante para la existencial, que es algo mucho más estricto, que es el existe un único. ¿Ya? Solo uno, no puede haber más. Y ahí soy exagerado y levanto la voz un poquito. El existe un único, es el más riguroso de todos, porque te están diciendo que es, qué sé yo, este o este otro, pero es uno excluyente. O es uno o es el otro, pero no ambos. No puede haber más de uno. Y exagero. Por ejemplo, el para todo también. El para todo les están diciendo que son todos, absolutamente todos. Sin embargo, el existencial es un poco más liviano. Hay uno, dos, tres, qué sé yo, más de uno. No sabemos cuántos, pero por lo menos, ¿se fijan? Por lo menos uno. No tiene tanta condición, tanta fuerza, por decirlo así. Ya. ¿Qué era lo interesante de esto en la última clase? El tema de que cuando yo tengo una función proposicional, y aquí unimos las dos cosas, y a esta función proposicional le antecede, por ejemplo, un cuantificador, esta expresión se convierte inmediatamente en una proposición. ¿Ya? Así que las funciones proposicionales se transforman en proposiciones si es que yo les doy valores a la variable, pero también si es que yo lo antecedo de algún cuantificador. Y ahí tenemos uno. Y este cuantificador se lee, perdón, esta expresión o proposición en este caso, se lee de que para todo x, p de x se cumple. Así se lee. Para todo x, p de x se cumple. Absolutamente para todo. ¿Ya? Si yo quisiera mostrar que esto es falso, yo tendría que mostrar un contraejemplo. Decir, no, para el elemento x sub 1, qué sé yo, no, x sub 7, un elemento del dominio donde se encuentran todos los valores de x, el séptimo término o el x sub 7, ese no cumple. Así que, se cae inmediatamente esto de que el para todo x, p de x se cumple, porque existe uno para el que no se cumple. ¿Ya? Disculpen la letra otra vez. Entonces, esto da a entender de que si yo quisiera negar un p de x, un para todo p de x, un para todo x p de x, la negación de esto sería que existe un x que no cumple con esa condición. ¿Ya? Entonces, aquí se genera como una equivalencia. La negación de un para todo es un existencial. ¿Cuál podría ser la negación para un único? Para un único, hay dos opciones. El negar un único es decir que no hay un único, sino que son todos. O que hay más de uno. Ahí están las dos Entonces, opciones. por ejemplo, en un ejercicio habría que colocar las dos opciones. No, o una o la otra. Ok. No es necesario las dos. Entonces, buena pregunta. Habíamos visto eso en la última clase. Y creo que hasta ahí no, ¿cierto? Sí, hasta ahí. ¿Alguna consulta? Me voy a salir de esto. Me voy a ir al chat por si hay algo. Espero que sepa idioma. Diego Medina. Quizás, ¿qué están diciendo? Dios mío, este curso es bien especial, ¿eh? ¿Será así? En fin.
Después, cuando yo diga hay alguna duda, un minuto antes de irme, me van a decir tengo una duda. Me van a tener 1 hora y media ahí explicando. Bueno, eso es chino, arameo, ¿cierto? Y griego antiguo. Borja, dígame. Profe, quizás es un poco tarde para decirlo, pero ¿puede subir la clase anterior? Ah, María José Nazal, la clase anterior yo la grabé, pero salió desfasada. La voz y el lápiz están como... ¿Será un segundo? Así que dije, no, está muy mal. No, la borré. Lo siento. Ahora estoy viendo si esta se graba. Si es, o sea, se va a grabar, pero si es que se graba bien. Es que esto depende del internet. Y yo tengo BTR. Dicen que no es muy bueno. Así que María José Nazal, lo siento. En código binario, Mandiola, no. F, ¿cierto? F. Ya, sigamos. Sigamos entonces ahora volviendo al Power de la clase anterior. En donde se decía todo. Pues este Power, para los que hicieron la guía, no sé si se dieron cuenta, pero eran como puros trocitos de guía, porque la guía tenía materia. Sí. Ya, ahí hay trocitos, ejemplos de funciones proposicionales que estaban en la guía, no todas, pero hartas sí. Los cuantificadores, los dos más importantes, ya, con algunos ejemplos. Sobre todo tienen que aprender a leer esto. Bueno, yo creo que lo saben, sí, pero se los digo. Aquí estos tres nomenclaturas o formas de escritura matemática, saberlas leer bien, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el último dice existe un único x tal que p de x se cumple. Existe un único en A tal que p de x se cumple, pero también lo pueden decir existe solo un x en A tal que p de x se cumple. Y ahí podemos ir buscando distintas formas de escribirlo. El existencial, pero la variante del existe un único es más complejo porque es equivalente, este símbolo es equivalencia a decir que o es para uno o para el otro, pero es un único, por eso el o excluyente, el o fuerte. Y este ejemplo me parece mucho que lo hicimos, ¿cierto? Que es un ejemplo en donde yo tengo una función proposicional, dice que x es un múltiplo de 2, esa es la función proposicional, no es proposición porque no sé cuánto vale x. Y después me muestran el universo, el dominio, el espacio donde funciona esto, que son todos los números naturales menores que 10, partiendo del 1 hasta el 9. Entonces acá están escritos por comprensión, acá están por extensión. Y después me dicen que la proposición para todo x perteneciente a e, p de x se cumple, es falsa. ¿Y por qué? Porque en definitiva, esta proposición que está acá, ese trocito que está ahí, lo que le están diciendo es que todos los números del conjunto, todos los del conjunto E, son múltiplos de 2. Le están diciendo que todos. Y evidentemente eso no es verdad. Hay muchos que no son múltiplos de 2. ¿Ya? Y por lo tanto es una proposición falsa. ¿Qué quiere decir eso? Que la negación es verdadera. O sea, ¿y cuál es la negación? Que existe algún elemento que no es múltiplo de 2. ¿Se fijan? Existe un elemento del espacio que no es, o sea, no px, que no es múltiplo de 2. Y claro que eso es verdad. Por ejemplo, el 7 es un elemento del conjunto que no es múltiplo de 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente, si una es verdadera, la negación tiene que ser falsa, sí o sí. Bueno, no recuerdo si ese lo habíamos hecho. El siguiente es el mismo ejercicio en realidad, pero ahora con los otros dos cuantificadores. Ya, aquí dice que existe por lo menos un número del espacio tal que p de x se cumple. O sea, existe por lo menos un número que es múltiplo de 2. Y eso es verdad. Lo dije recién. Y la última
dice que existe un único elemento del espacio que es múltiplo de 2. Y eso es falso, porque no es único el elemento. Hay varios que son múltiplos de 2. O que son pares, que es un sinónimo. Bien, así que eso, pues chicos. Eso es. Sigamos. Y ahora viene una materia que viene siendo, entre comillas, como nueva. Aquí dice la negación de esta proposición. Bueno, son negaciones de proposiciones con cuantificadores. Se les conocen como las leyes de Morgan para cuantificadores. Lo coloqué chiquitito ahí arriba así porque eso da para otro tema. Es mucho más grande. Nosotros vemos esta partecita, más que nada por ahora, que es la equivalencia escape entre la negación de una con respecto a la otra. Entonces, dice: no es cierto que para todo x perteneciente a p de x se cumple. Es equivalente a decir que existe a lo menos un elemento de A tal que p de x no se cumple. ¿Sí o no? Tiene lógica. Eso está escrito acá abajito con palabras para que lo vayan leyendo. Y sale en la guía. ¿Sí? La segunda dice decir que no es cierto que existe a lo menos un elemento de A tal que p de x se cumple, quiere decir que para todos los elementos no se cumplen. ¿Ok? Repito. Decir entonces que no es cierto que existe un elemento, o a lo menos uno, para el que p de x se cumpla, es lo mismo que decir que para todos no se cumple. Así que no existe uno para el que se cumpla, porque para todos no se cumple. Y me voy al tercero, lo explico y me voy al chat, que escuché algo. Supongo que puede ser algo importante. ¿No? Ya, entonces. No. Ya, me desconcentré, me voy al chat. Si no es algo importante, le voy a quitar 5 décimas a la persona que lo escribió para cuando volvamos. Borre. Y cuando esté en la licenciatura y parezca adelante, me voy a parar y me voy a ir. A ver. Miren la tontera. Fernando Mandiola. Lo voy a expulsar de mi clase. Tengo un comando para expulsar gente. Ya. Es que yo también tengo mal internet y no entiendo. Ah, ya. Pucha, María José. Las dudas que tengan, envíenmela, yo le envío videitos. Ya. Mandiola, entonces, 5 décimas menos para la prueba del 17 de enero que vamos a tener. Vamos a tener clases todo enero. ¿Ustedes creen? O sea, yo pensaba así onda hasta febrero quizás. Sí, Dios mío. Y sin vacaciones de invierno. Bueno, Out. sigamos. Decir que no es cierto que existe un único elemento de A tal que p de x se cumple. O sea, que no es cierto que existe un único para que se cumpla p de x. Es equivalente a decir que para todos no se cumple. Así que no es cierto que existe un único para el que se cumpla, ya que para todos no se cumple. Así que ahí vemos la equivalencia. Y la otra es decir que no es cierto que existe un único, es lo mismo que decir que existe más de uno. Acá dice que existe x e y perteneciente a tal que p de x se cumple y p de y se cumple. Y ojo, les dan aquí un anuncio: x es distinto de y, como para decirles, claro, son distintos, así que son más de uno, no es un único. Así que ahí está la lógica de todo esto. Ya, negar en definitiva, negar un cuantificador universal es tener un existencial, y tener un existencial y negarlo es conseguir un cuantificador universal. ¿Profe? Díganme. Es que cuando vemos cualquier ejercicio que me llamó la atención, que como que tuvo que aclarar que x no es igual a y, uno tiene que como ponerle importancia a eso, o en realidad está más que listo con decir que existe x e y pertenece a no sé qué. Sí, mira, por ejemplo, si aquí no lo digo, existe gran probabilidad, por ejemplo, de que aparezca un alumno y me diga, ¿y si son iguales? Entonces caemos en ese problema. Así que en ese sentido siempre es demasiado importante ser muy estricto en esto, porque nosotros lo que estamos haciendo ahora es acercarnos a métodos de demostración matemática. Entonces ahí tiene que estar todo muy claro. Lo mismo con las leyes de la lógica, que las tuvimos que anotar todo al ladito cuando teníamos que hacer estas simplificaciones, qué sé yo.
O sea, no debe quedar duda en nada. Todo tiene que estar muy correcto. Por eso esa exageración ahí. Ahí tendría que usted siempre colocarla. Digo exageración porque se da a entender que tienen que ser distintos, pero es importante colocarlo. ¿Ya? De hecho, hay mucho, aquí cuesta de repente a nosotros como profe buscar material, que de repente hay muchos que están no tienen muy buena redacción y como que generan esa ambigüedad y los alumnos no quedan muy conformes con los ejemplos. Profe, Arzola. es que en ese de no existe un único elemento, podría ser también para todo elemento de A que P de X se cumpla. Mira, por las leyes de Morgan es como, aquí se llama esto leyes de Morgan porque en realidad es como aplicable a ambos trozos de la oración, que aquí se conoce como el sujeto y la función proposicional. Entonces, quizás con un ejemplo podamos entenderlo mejor y te doy una respuesta a eso, que es el ejemplo que viene a continuación. Porque así visto, resultaría también cómodo decir P de X podría funcionar. Pero en rigor, usando leyes, estas son las equivalencias propias, no hay otra. Decir que no existe un único tal que P de X se cumpla, no hay ni siquiera un único que se cumpla, quiere decir de que para todos no se cumple. Y eso es sinónimo de decir que no existe ni siquiera un único para el que se cumpla, porque para todos no se cumple. Bien, yo sé que eso no lo dejó conforme, entonces en un ejemplo quizás podríamos entender eso, que justamente es... no es tan parecido a lo que estábamos hablando del único, pero igual resulta bien. Mira, dice, todos los números enteros o todos los enteros son impares. Todos los enteros son impares. Toda esa oración, en la primera parte, en la parte que estoy apuntando con rojo, tenemos la función proposicional, ¿ya? Y acá la antecede el todos, por lo tanto se transformó en una proposición, que matemáticamente se escribe así. Entonces yo, ¿cómo niego que todos los enteros son impares? Tendría que decir que existen enteros que no son impares. Entonces te fijas que aquí sí o sí tengo que hacer la negación P de X. No sé si ahí me explico un poquito más. Pero ocurrió la negación del todos, se transformó en un existe, y la frase última, son impares, se negó también y dice no son impares. Entonces en este ejemplo tiene un poquito más sentido una buena respuesta para su pregunta, pero hay que regirse por las leyes de Morgan. Ahora, si tú tienes una buena oración en donde se entiende que se negó lo anterior, habría que estudiarla, verla y verla si es que a lo mejor es un buen sinónimo de la que tenemos con las leyes, porque se pueden transformar estas ideas, estas frases en otras que digan lo mismo pero de otra forma. Es que el tema es que el lenguaje da para mucho, ¿te fijas? Y yo como matemático, profe matemática, me rijo por las leyes de la matemática, pero el lenguaje da para mucho. Así que entiendo su inquietud. Vamos con algún ejemplo resueltos. Bueno, estos ejemplos están sacados de un libro que se llama La Rayán. Un libro creado por 2 o 3 profesoras de matemáticas hace mucho tiempo y ahora lo actualizaron y está descargable, súper bueno. Les va a servir para estudiar lógica más adelante. Bueno, aquí hay un ejercicio bien sencillito para empezar, como los de la guía: determinar cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones y cuáles son funciones. Entonces, reconocer siempre que las funciones usted puede identificar inmediatamente una variable o varias variables, ¿ya? En cambio, en las proposiciones no hay variables. Por ejemplo, en la primera, los números mayores que 2 son negativos. Uy, que no sé qué número, pero les están diciendo mayores que 2. Así que es una proposición. Y aparte, el valor de verdad dice que es falso. Para los que no han visto esto, el ejercicio A, abajito, está con su solución, ¿ya?
El B dice el número entero x es mayor que 10. Aparece una variable. Así que inmediatamente podríamos decir, bueno, como no sé cuál es el número entero, ahora sí que no lo sé, es una función proposicional. Y aquí dice, según el valor que tome x, su valor de verdad será verdadero o falso. ¿Ya? Después en la C dice los múltiplos de 3 son infinitos. Ahí no hay variables. Es una proposición. Su valor de verdad, en este caso, es verdadero. Son infinitos los múltiplos de 3. Y en el último caso, los números enteros x e y son factores de 12. No sé cuánto es x y cuánto es y, así que eso es una función proposicional y dependiendo de los valores que tome x e y tendrá un valor de verdad porque se va a convertir en una proposición. ¿Vale? Entonces, tener clarito esas diferencias. Ya. Otro ejercicio, un poquito más matemático, que también aquí está expuesto y sale en la guía, y aquí está la solución. Dice que tengo el primer conjunto, dominio, que es el conjunto de todos los números naturales menores que 5. Siempre es bueno cuando tengan estos conjuntos escritos por comprensión, escribirlos por extensión, como aparece aquí en la solución, 1, 2, 3, 4. Y el conjunto B, que son todos los números naturales menores que 4, también escribirlo por extensión, como aparece, perdón, sí, pues por extensión, como dice aquí abajito, 1, 2, 3. Ahí tenemos los dos conjuntos listos. Entonces ahora tengo dos proposiciones. Sé que son proposiciones porque a la función proposicional que está acá a la derecha le antecede un cuantificador o más cuantificadores como en estos casos. ¿Ya? Determinar el valor de verdad de cada proposición y después negar las proposiciones que tenemos, las originales. La primera dice que para todo elemento de A debería existir por lo menos uno de B tal que la suma sea menor que 6. ¿Ya? Y eso es verdad porque para cualquier elemento de A existe por lo menos uno de B. Da lo mismo si se repite, da lo mismo si son dos, da lo mismo si son todos. Pero por lo menos existe uno. Tal que x más y es menor que 6. Es verdad, ¿cierto? El 1 con el 1 da menor que 6. El 2 con el 2 da menor que 6. El 3, qué sé yo, con el 1 da menor que 6. El 4 con el 1 da menor que 6. O sea, para todos los de A existe uno de B. Perfecto. Eso aparece escrito acá. Para que lo vayan leyendo cuando estudien. Después dice la segunda, Q. Existe a lo menos un elemento de A y a lo menos un elemento de B tal que el producto me da 15, ¿cierto? Eso es falso. Lo podemos analizar mirando los valores que tenemos. No aparece nunca un 5. Nos falta ese elemento. Q es falso, ya que no existe ningún número A ni ningún número B tal que el producto sea 15. Evidentemente, no hay ninguno. El 3 acá, si hubiera estado con un 5 de allá, perfecto. Pero no hay. Así que es una proposición que es falsa. Y punto. Así que es bueno tener eso claro. La primera era verdadera, tener el valor de verdad ahí, y la segunda era falsa. Así que está más que claro que cuando yo niegue la primera, me tiene que dar falsa, ¿cierto? Tiene que tener lógica eso. Disculpe la letra. Y si yo niego la segunda, me tiene que dar verdadera. ¿Ya? Y nada, veamos las negaciones. Miren la negación de la primera. Pongan ojo, estoy ahí. Yo la voy a negar. ¿Ya? Entonces la negación de la primera, por Morgan, fíjense, se niega todo. Tenía el cuantificador universal para todo y ahora dice aquí que existe. Tenía el existe y tenía el para todo. Se fijan que voy negando todo. Leyes de la lógica. Tengo esta desigualdad que dice menor que 6 y negar que una operación es menor que 6 es decir que es mayor o igual a 6. Ya decir que este número es menor que 6, lo contrario es decir que es mayor que 6 o que es igual a 6. Ahí tengo dos opciones. Eso se llama tricotomía en matemática al comparar dos números, uno es mayor o es menor o es igual al otro.
No hay otra opción. Entonces se fijan que se negó esta y se negó esta. No se deja la última sin negar porque a lo mejor tiene sentido. Se niegan todas por las leyes de la lógica. Y la última que es Q, si yo la niego, perdón, antes de ir a la última, miremos si tiene sentido de que no P es falsa. O sea, decir que existe un elemento, existe por lo menos un elemento de A tal que para todo elemento de B la suma sea mayor o igual a 6, ¿cierto? ¿Existe algún elemento, alguno de estos, el 1, el 2, el 3 o el 4, tal que al sumarlo con todos los de B, con el 1, con el 2 y con el 3, me dé un número más grande o igual a 6? No hay ninguno, no existe. Así que es falso. Lo pueden ir mirando. A lo más el 4 da ahí con el 2 y el 3, ¿cierto? Pero falla en el 1. Entonces no sirve para todo. Falla en el 1, di un contraejemplo. Bueno. En la última, la negación de Q sería, fíjense, tenía el cuantificador existencial y ahora tengo el universal. Ya, tenía el existencial otra vez y tenía acá el universal. ¿Sí? Acá decía que el producto me tiene que dar 15, acá digo que el producto tiene que ser distinto de 15. Profe, si al transformarlo funciona bien, pero no está completamente transformado, ¿igual sirve o no? No entendí. ¿Qué cosa transformar qué? O sea, por ejemplo, que la negación de P fuera existen elementos de A y existen elementos de B, en vez de que fueran todos los elementos de B, porque ahí seguiría cumpliéndose, pero no está transformado al 100%. Tiene que quedar al 100. Sí. Porque se cumple con la... Claro, te entiendo ya. O sea, claro, tú si lo colocas puro existe, claro, ahí diría que es correcto, sí, porque existe más de uno, o existe por lo menos uno, en donde se cumpla lo que tú me afirmas. Sí, pero no se usa, ese es el tema. Las proposiciones, al convertirlas, al negarlas, al afirmarlas, qué sé yo, las que vas a encontrar como respuestas correctas, por ejemplo, una pregunta alternativa, no te va a topar con la que te estoy dando yo y con la que tú me propones, porque ahí tendríamos dos situaciones, incluso la que se considera correcta es la que está acá, porque se están aplicando las leyes de Morgan para hacer esto. Esto se construye con leyes, a pesar de que la otra tiene sentido, entiendo. ¿Ya? Así que, en definitiva, a pesar de que el lenguaje da para mucho, como te decía, hay que regirse por lo que dicen las leyes, por un tema de convenio, por un tema de orden, en fin. Pero sí pasa eso de que te vas a encontrar con esas situaciones. Y esas situaciones también de repente se consideran equivalencias de lo anterior, pero no son usadas, sino que se suele usar todo lo que está basado en lo que les estoy mostrando que son las leyes. Bueno, habíamos dicho Q, la negación de Q, ¿cierto? Q es falso. Existe un elemento en A y existe un elemento en B tal que el producto sea 15, eso es falso. Entonces ahora decir que para todo elemento de A y de B el producto es distinto de 15, eso es verdad. Todos los elementos de A, al multiplicarlos con lo del de B, no te van a dar 15, te da un número distinto de 15. Así que tiene sentido, es verdadero. ¿Ya? De repente uno ni lo piensa esto y claro, si sabe que Q es verdadero, no Q es falso y viceversa y no lo analiza. Es bueno analizarlo de repente. Pero si está bien, no tendría que tener problemas. Ahí está entonces este power. Ahí está completado. Regirse entonces siempre, chicos, por nuestras leyes. Y estas son las equivalencias que se conocen y que se utilizan, ¿cierto? Un compañero, por ejemplo, en la mañana me comentaba que el existencial igual en alguna forma es un universal, porque el universal está hablando de que todo
todo funciona, todo se cumple, pero el existencial está como dentro, como diciéndole no, funciona con un trocito, pero ese trocito, como uno dice, es uno o más, puede crecer hasta llegar a ser el cuantificador universal. Sí, tiene sentido, pero no son equivalentes el uno con el otro. Las equivalencias se notan acá en las negaciones. Aquí aparecen las equivalencias que existen entre los cuantificadores. Ya. Hacemos un test. Me voy al chat. Bueno, Me voy al chat a ver qué pasa. Nos queda tiempo harto para que podamos ver la guía. No toda, porque la idea es que ustedes igual la hagan. Hay ejercicios que me gustaría escucharlo a ustedes, pero tampoco es tan larga, así que la vamos a avanzar harto. Ya. Bien. Seguimos con la imagen del compañero acá. Marco. Ya, chicos, me voy a la guía. ¿Dónde está? Déjenme buscarla un poquito. La tengo por acá. Entonces, la guía de ejercicios es la guía número 4. La vamos a ir mirando paso a paso. Ya, bueno, como les decía, para los que no han visto esta guía está en el sistema, ¿cierto? Acá otro. Tiene la materia para que estudien. Tiene los ejercicios, tiene los ejemplos. Algunos de estos yo los recorté y los hice ese power y se los comentaba ahora. Lo pueden ir notando, ¿cierto? Acá está. Acá están los cuantificadores, cómo se lee cada uno, en fin. Algo muy importante de que si a una función proposicional se le agrega un cuantificador, esta se va a convertir en una proposición, puesto que tiene un valor de verdad. Aquí viene una serie de ejemplos. Este ejemplo lo hicimos ahora y la clase pasada. Y acá viene la negación y estas equivalencias que podemos encontrar de un cuantificador con otro, y que son las que se utilizan en estos ejercicios. Ya, entonces en estos ejercicios vamos a ir resolviendo. Estaba mirando acá si tenía algún otro para irles mostrando. Lo siguiente. Bueno, esto lo hicimos recién. Determina cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones y cuáles son funciones proposicionales. Si tienen variables, función proposicional. Si no tiene variables, es una proposición. Creo que eso ya está más que listo. El 2. Vamos a hacer este ejercicio 2. El 3 no, porque estaba en la guía. Si miramos el 2, yo lo voy a llevar a la pizarrita. Ahí está. Dice que sean las siguientes proposiciones. Entonces aquí dice que para todo número natural, si lo sumo con 2, me tiene que dar un número mayor que 0. ¿Sí? ¿Eso es verdad? Perdón. Aquí dice el A determine su valor de verdad y después tenemos que hacer las negaciones. La Q dice que existe un número natural. La proposición Q, existe un natural tal que si lo resto con 1 no me da natural. ¿Ya? Entonces, vamos con la primera. Carmina, usted hizo esta guía, me lo comentó. ¿Cómo le fue Sí. con el primero? ¿Qué nos puede comentar? o sea, yo creo que bien. Chuta, no sé. ¿Qué le dio? En ese determina su valor de verdad. Yo le puse que era verdadero. Es verdadero. Ya de la que me salvé. Muy bien. Muy bien, es verdadera, ¿cierto? Porque cualquier número natural que yo tome, siempre al sumarlo con me va a dar, con el lápiz, me va a dar un número mayor que 0, ¿cierto? De hecho, si tomo el más chico de ellos, que es el 1, me va a dar 3. 3 es mayor que 0.
Ya. ¿Verdad? ¿Sí? Profe, Ahora, podría como es que la primera letra me confunde a mí. esto, Sí. bueno, aquí podemos encontrarle varios sinónimos, pero uno de ellos sería, para todo x en lo natural, x más 2 es mayor que 0. Esa es la más fría de todas, la más fome. Ahora, adorno un poquito, podríamos decir que para cualquier número natural, si lo sumo con 2, me da mayor que 0. ¿Cierto? ¿Quién me podría leer eso de otra forma? Así que me diga otro ejemplo. Sinónimo hay mucho. El lenguaje da para tanto. ¿Nadie? Puede ser para todo número que pertenezca a los naturales, al sumarle 2 va a dar mayor que 0. Isabela, muy bien. Eso. ¿Cierto? Pensé que me iba a Isabela. Eh, para todo, para cualquier. En fin. Ahí está, pues, manito. El último, el Q, perdón, no el último, el Q, dice que existe por lo menos un número natural, tal que al restarlo con 1 no me da natural. ¿Cierto? Existe por lo menos uno. Existe. ¿Cuál existe? Menos 1. Existe el 1. El menos 1 no, porque es entero. Pero el resultado me refiero. Ah, sí. Existe un 1, es el 1 que pertenece a los naturales, ¿cierto? Tal que 1 menos 1 me da 0, que no es natural. Así que esta es una proposición que es verdadera. Profe, ¿Ya? Dígame. con el... Ay, con el signo de exclamación igual estaría bien, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí, porque el único. O sea, para ser más riguroso iría con el signo de exclamación. Podría ser, sí. Oye, esa variante existe un único, no es tan usada tampoco, no la vamos a ver tanto, yo creo. Siempre son estos dos los protagonistas, pero sí, pues estaría bien. Existe un único natural que al restarlo con 1 no me da natural, sí, pues el 1. Profe, el 0 si están los números naturales. Por definición, los naturales son del 1 en adelante. Y el 0. Es que si uno pone números naturales en internet, bueno, hay de todo en realidad. Ah, no, Unos ahí. incluyen el 0 y otros que no. Sí. Mira, si me da el tiempo voy a buscar algún libro, alguna cosa donde salga de verdad eso, porque genera debate, pero del 1 en adelante el 0 es un número entero y internet mucho. No. Ahí cuidado. Búscate un buen PDF de internet y ahí sí, pero googlear no. De los naturales va del 1 en adelante. Profe, por ejemplo, si los números naturales se podrían definir como números enteros positivos. Es que Porque cuando el 0 porque el 0 sería un no negativo, entonces por eso no lo incluiría. Claro. Sí. Sí. Me quedé pegado, voy a ir al chat que escuché. Sarmo. A esta cosa. Ahí está. Ok. Bueno. En la parte B hay que negar esto. ¿Ya? Y la forma de negarlo es así. Bueno, la negación de P, que es este que está acá, sería decir que existe un X en los naturales tal que al sumarlo con 2 me da un número menor o igual a 0. ¿Ya? Profe, Y eso sería... Tiene lógica, o sea, sí o sí es falso, porque si P es verdadero, no P tiene que ser falso. Dígame. el tal que se puede poner como coma o como slash, ¿verdad? Sí, esa coma también la puedo colocar un slash. ¿Ya? Gracias. Ahí está. Lo otro es la última, el no Q, negar Q,
Es decir, que para todo elemento de los naturales, o para cualquier, para todo, para cada, si yo lo me da un número que pertenece a los naturales. ¿Se fijan que estoy negando la función? Ahí decía no pertenece, la negación sería que sí pertenece. ¿Ya? Y eso es falso, porque no es para todo, falla en uno. Ya chicos, ¿qué tal? ¿Estamos? Y dele con los idiomas. Diego Medina. No va a decir nada. Profe, quizás eso... Ah, ya se lo había leído. Ah, no he dicho nada, jamás. Se armó jamás. Mandiola, busquemos y conversamos. Voy a buscar donde convencerte de eso. Para que no nos quedemos con Google. Bueno. Me quedé pegado. Ahí sí. Ya, chicos, chicas. No sé si les pasó, pero las funciones proposicionales en este texto son aquellas que tienen variable y que el contexto me entrega inmediatamente esa idea de que no puedo decir si es verdad o falso porque en realidad no sabemos cuánto vale la variable. Ya, en este caso sería la de... Deben un segundo. Ahí sí, la de x en q equivale a 3/4. ¿Cierto? La e, el número real x, variable de nuevo, se puede escribir como fracción con numerador y denominador entero y el denominador distinto ceros, o que siempre colocamos la base distinta de cero porque la división por cero está indefinida. Dice alfa es un ángulo agudo.